Ujú. Bien. ¿Me avisan, por favor, si se visualiza la pantalla? No, Se doctora, ve. no se ve la pantalla. ¿Allí se visualiza ya? No, doctora. ¿Todavía? Todavía no, doctora. Ahora, y en este momento ya se puede ver la pantalla. Sí, doctora. ¿Ya se ve? Por favor, ahora sí se ve la pantalla. Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Ya, ¿se ve pantalla completa? Sí, doctora. Bueno, asumo que sí. En esta reunión vamos a desarrollar el tema que corresponde a enfermedades alérgicas de la piel. En realidad, cuando hablamos de enfermedades alérgicas de la piel, estamos hablando de procesos cutáneos en los cuales se presenta algún mecanismo de alguno de los cuatro mecanismos dentro de la clasificación de Helly-Combs, ¿no? Ya sea por mediación de IgE, anticuerpos, células, acción directa citotóxica o a través de inmunidad mediada por células. Entonces, cualquiera de estos mecanismos es lo que se puede considerar que se esté manifestando en este grupo de procesos, ¿no? Entonces, hablar de alergias en realidad comprende ese término, ¿no? La presencia inmune que pueda presentar características cutáneas o algunos cuadros dermatológicos. Entonces, he considerado, como ven en la lista, en primer lugar la dermatitis atópica, la dermatitis alérgica de contacto, la urticaria, que no la voy a tratar porque es motivo de un seminario que tienen ustedes, la dermatitis fotoalérgica y por último los prurigos. Entonces voy a referirme voy a empezar con dermatitis atópica, que en realidad es más que una alergia. Dermatitis atópica en realidad corresponde a una inflamación cutánea que también se le llama eczema. Dermatitis o eczema se utilizan a veces de manera indistinta como sinónimos. Aquí llamamos dermatitis para luego centrarnos en lo que viene a ser la dermatitis atópica. Entonces, algunos de ustedes ya conocen, han visto seguramente en sus prácticas algunos casos de dermatitis. Cuando hablamos de dermatitis hablamos simplemente de una inflamación cutánea que puede tener diferente etiología. Una dermatitis corresponde a un proceso inflamatorio alto en la piel, dermoepidermal, de diferente causa, cuya clínica puede manifestarse desde eritema localizado, generalmente circunscrito, pueden irse agregando pápulas eritematosas, pápulas vesículas,
con esa base eritematosa y lesiones exudativas si el proceso es muy agudo. En segundo lugar, puede aparecer, o con lesiones secundarias, puede aparecer posteriormente descamación, papulocostras, hiperpigmentación, a veces hipopigmentación, y finalmente liquenificación, esto último como manifestaciones secundarias de estos procesos. Entonces, casi todas las dermatitis pueden tener características muy similares, hay algunas peculiaridades que puedan tener algunos tipos de dermatitis, esto lo vamos a ver luego para el diagnóstico diferencial, pero en general todas comparten esta similitud clínica. Estas dermatitis en general pueden tener una fase aguda, donde el eritema es el signo cardinal. Doctora, disculpe, no le estamos escuchando. No se escucha su audio. Se fue. ¿Qué pasa? Al parecer la doctora tiene problemas con el internet, hay que esperar. Hola, 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 doctora, buenas noches. buenas noches. ¿Fernando? ¿Quién es? No, Sí, disculpe. doctora, Fernando. Sí, por favor, quisiera que esto me dé un apoyo en esto, avisarme si se visualiza todo, si se me escucha.
Hace un No, instante se sí, me doctora, sí se estaba visualizando. por ¿Mm? favor, ¿ya? Entonces he reingresado, voy a volver a compartir pantalla. Sí, como le comenté por chat había entrado y sí estaba todo correcto. Sí estaba exponiendo, está con sus PPTs azules. ¿Ya se visualiza la pantalla? Por favor, si me avisas, Sí, Fernando. doctora. Sí se ve, doctora. Se ve En todo caso, podría revisar las PPTs así sin poner en pantalla completa. A ver, dígame, pase las PPTs, por favor, para confirmarle si se ve. ¿Está la pantalla completa ahorita? Ujú, está en pantalla completa. A ver si podría avanzar de PPT para confirmarle que está avanzando. A ver, sí está que avanza, doctora. Puede continuar. ¿Avanza? ¿Avanza? Así es. Fernando, ¿avanza Así es, doctora. avanzó las diapositivas? Sí, efectivamente, ahorita está en una Ya. imagen de Entonces, dermatitis. Ujú. Ahí está un estamos pezón. hablando entonces de las características ya, de que pueden tener de estas dermatitis o eczemas, ¿no? Las fases agudas, la fase subaguda y finalmente las crónicas. Y esta es la imagen histológica que nos evidencia, pues, de que se trata de un proceso inflamatorio alto en la piel, no solamente dermoepidermal como vemos ahí, estamos viendo un área de la epidermis donde encontramos todos estos espacios en blanco que están llenas de exudado y es debido a la intensidad de la reacción eczematosa, ¿no? Toda esta epidermis es la afectada a nivel dérmico, vamos a encontrar infiltrado perivascular que hace característico estos procesos, ¿no? Y finalmente su estadio crónico. Entonces, este es otro ejemplo de una dermatitis con descamación, fisuras, un poco complicada, ¿no? Y su referente histológico. Las formas crónicas con esta piel engrosada, con esta linealidad como ven, esta es toda la cantidad de dermatitis descritas, ¿no? Estamos hablando de un síndrome eczematoso en general, identificamos las lesiones que he hablado previamente, entonces se trata de darle el apellido, ¿no? Así tendremos dermatitis atópica, seborreica, nuclear, dermatitis de contacto, irritativa o alérgica, lipostática, solar, eczema isidróquitico, etc. Entonces, vamos a referirnos ahorita entonces no voy a detenerme en esto, en lo que corresponde a diferentes formas de dermatitis, como estamos viendo, la dermatitis de contacto, el líquen ciclocrónico, eczema craquelé, eczema disidrótico. Entonces ahorita nos vamos a referir a la dermatitis atópica y dermatosis relacionadas. Entonces, teniendo en cuenta ya este preámbulo de a qué llamamos dermatitis, cuál es el componente, cuál es la parte de la piel afectada. Entonces nos vamos a referir a estas formas, entre comillas, alérgicas, ¿no? De dermatitis, que vendría a ser la dermatitis atópica. Entonces, cuando nos referimos a dermatitis atópica, primero tenemos que entender qué cosa es la atopía, ¿no? Algunos de ustedes seguramente ya conoce esta condición, que se trata pues de una condición hereditaria transmitida como un rasgo autosómico dominante que conlleva alteraciones inmunitarias y que predisponen a presentar, que predisponen al huésped a presentar varios tipos de reacciones de hipersensibilidad a las que podemos llamar alergias, ¿no? Entonces, hay esta condición innata, ¿no? Que está determinada genéticamente, que va a hacer que estos sujetos sean reactivos y muchas de estas reacciones de hipersensibilidad se pueden encasillar o pueden identificarse con verdaderas reacciones de hipersensibilidad. Pero la atopía no es solamente eso. La atopía, como vamos a ver más adelante, conlleva muchas alteraciones simultáneas, ¿no?
Las personas atópicas presentan al menos una de las siguientes manifestaciones, ¿no? Que viene a ser la rinitis alérgica, la asma bronquial, dermatitis atópica, alergia alimentaria. Entonces, que va a identificar, que de alguna manera nos va a permitir identificar al sujeto que es portador de una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, la secuencia, muchas de estas manifestaciones de las que estoy hablando y las que estoy señalando, se pueden presentar de manera secuencial. La manifestación más temprana de estas manifestaciones atópicas es la dermatitis atópica. Y muchos incluso consideran que la dermatitis seborreica puede ser el inicio de una dermatitis atópica. Hasta ahora no hay un consenso pleno al respecto, pero en tal caso, la dermatitis atópica como tal vendría a ser la primera manifestación evidente que tiene un paciente, un sujeto atópico, ¿no? Entonces, la secuencia de aparición de estos eventos, tanto de dermatitis atópica, asma bronquial, rinitis alérgica, se llama marcha atópica. Entonces, esta es una condición que muchos pacientes la siguen, un gran porcentaje, por eso es que se ha establecido más o menos esta secuenciación de eventos, ¿no? Estos pacientes que son atópicos tienen además mayor riesgo de presentar cuadros como la urticaria y angioedema. También tienen un fenotipo característico, ¿no? Una facies característica, como vamos a ver luego, y sobre todo una piel serótica, ¿no? Una cerosis cutánea que es muy evidente, especialmente si estamos próximos a un brote cutáneo de atopía, ¿no? Ahora, esto tiene una alta transmisibilidad, ¿no? De los progenitores. Se habla de que si la madre es y si ambos padres son atópicos, el, el porcentaje aumenta hasta el 80%. Y este es un esquema para representar esto que hablábamos de la marcha atópica, ¿no? La primera manifestación viene a ser la dermatitis atópica o el eczema, que tiene su pico alrededor de los 2 años hasta los 5 años, luego empieza a descender, el cuadro empieza a autolimitarse y baja de manera muy notoria llegando la pubertad y la adolescencia, ¿no? Siendo mínimas ya las manifestaciones de dermatitis atópica después de los 15 años. Luego, en segundo lugar, la otra aparición, el otro cuadro que aparece en los atópicos es la alergia alimentaria, que también tiene su pico muy temprano, alrededor de los 2 años, y un poquito más tardío empieza a presentarse el asma bronquial y finalmente la rinitis alérgica, que es un poco más tardía, que de dermatitis atópica y asma, o puede tener también los dos problemas, los tres problemas de manera simultánea, ¿no? Entonces puede acompañarse de estas comorbilidades, ¿no? Cuando nos referimos ya de manera específica a lo que es la dermatitis atópica, ya sabemos que la dermatitis atópica es un proceso inflamatorio cutáneo, pero en este caso la dermatitis atópica en realidad es más que una alergia. No se puede decir que sea simplemente una alergia porque se trata de un proceso inflamatorio que es complejo, donde hay manifestación de muchas células, especialmente los linfocitos T, que van a determinar estas características clínicas en la dermatitis atópica. Entonces, ese es un proceso inflamatorio cutáneo crónico, es uno de los procesos inflamatorios cutáneos más frecuentes de los niños, ¿no? Es multifactorial, afecta a estos niños que habíamos hablado que está genéticamente determinado, ¿no? Generalmente tiene un curso crónico y recidivante, tiene momentos en los cuales las lesiones pueden ir eh, resolviéndose temporalmente o lo más frecuente es que en realidad recidive, ¿no? Puede tener brotes, remisiones temporales, exacerbaciones con ese curso crónico. Una característica muy importante es el prurito, que tiende a ser un prurito intenso y persistente. Y las lesiones características, que son las eczematosas, van a tener una morfología y distribución característica, eso lo vamos a ver
con la edad de los pacientes, cada grupo etario tiene una forma característica de presentación y es muy común que la dermatitis atópica se acompañe ya sea previamente o durante el curso del cuadro con cerosis cutánea. Por eso lo he resaltado en amarillo para tener en cuenta este dato muy importante, ¿no? La piel del atópico entonces tiende a ser cerótica y mientras más erótica, la piel de la atópica es más vulnerable a desarrollar dermatitis atópica, ¿no? Hemos dicho la manifestación inicial de la triada atópica, además de todo lo que he mencionado, la dermatitis atópica y en general los atópicos tienen predisposición a infecciones cutáneas, tanto de tipo bacteriana como el Staphylococcus aureus y virales, especialmente el papilomavirus humano, herpes simple y estómago contagioso. Y es una condición que afecta realmente de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes, especialmente cuando están con los brotes muy agudos de dermatitis atópica. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia es mucho más alta en los países industrializados y ciudades cosmopolitas como Lima. Se ha descrito hasta un 30% de la población infantil que puede padecer este trastorno. Ambos sexos están afectados por igual, así como todas las razas. Esto afecta alrededor del 15 al 20% de los niños en general y del 1 al 3% de los adultos. Como ven, la población más afectada van a ser los niños, especialmente alrededor de los 5 años. Los adultos es en la minoría de los casos. Hay reportes en Estados Unidos de bastante alta incidencia y la mayoría de los casos tienden a ser leves a moderados, ¿no? Dermatitis atópicas leves a moderadas en alrededor del 58 a 38%, ¿no? Respectivamente. Las formas severas son en la minoría de los casos, está alrededor del 3%, en la mayoría de series reportadas, ¿no? Con respecto al curso, el 40-75% se resuelve en la adolescencia, muchas veces es una resolución definitiva y total, pero hay un porcentaje en los cuales puede persistir alrededor del 30%, puede seguir haciendo episodios de dermatitis atópica. El 40-50% te pueden tener simultáneamente asma bronquial y el 25% rinitis alérgica. Y mientras más temprana y más severa es la dermatitis atópica, se ha visto que tiende a tener también más severos los otros cuadros atópicos como el asma bronquial y la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, con respecto a la epidemiología, esto tiende a aparecer entre los 2 a 6 meses, hace su debut alrededor de los 2 meses, no es tan temprana como la dermatitis seborreica. Este es más o menos la incidencia, el pico de inicio, pero puede seguir manifestándose de manera importante hasta antes de los 5 años, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas información estadística que es en niños menores de 1 año ya se presentó entre el 60 y 75%, y en la gran mayoría de los casos, niños menores de 5 años, ya el 85% han hecho ya la presentación de esta dermatitis atópica, ¿no? Y un gran porcentaje se detecta una historia familiar de atopía, ¿no? Hasta el 70% de los casos. Con respecto a la patogenia de la dermatitis atópica, tenemos varios factores involucrados, ¿no? Desde los aspectos genéticos, de que ya había hablado hace un instante, ¿no? Se trata pues de un proceso de una transmisión genética por genes autosómicos dominantes, sobre la cual existen también alteraciones epigenéticas. Hay factores involucrados en medioambientales, o sea, cambios, el, el ambiente en el se desarrolla el niño, también hay muchos factores que pueden actuar en la génesis de dermatitis atópica, que básicamente estos factores, y especialmente los factores genéticos, van a determinar que existan estos tres factores, ¿no? Una disregulación inmune que caracteriza a todos los pacientes atópicos, disfunción de la barrera epidermal
y alteración del microbioma. Estos son los pilares fundamentales que van a explicar mucho de este proceso patogénico de la dermatitis atópica. Entonces, la disfunción de la barrera epidermal determina que el paciente tenga cerosis, ¿no? Las alteraciones del microbioma, que está dependiendo de esta desregulación inmune o una especie de llamemos una inmunidad en realidad ineficiente, determina que hay alteraciones en el microbioma cutáneo, y esto va a determinar que en algún momento empieza a aparecer inflamación, prurito, la misma cerosis cutánea que el niño ya venía presentando previamente también va a ser un factor que va a conllevar a que se presente el prurito y finalmente determine todo esto y acabe en un proceso inflamatorio, ¿no? Este es otro ejemplo para resumir todas estas interacciones y factores que se ven involucrados en la patogenia. En cuanto a los antecedentes familiares, se han encontrado mutaciones en el gen de la profilagrina. Si recuerdan ustedes algo de anatomía de la piel, la profilagrina es una proteína que se encuentra en el estrato córneo. Entonces, estos pacientes tendrían alteraciones, mutaciones en esta profilagrina, que si la presentan de manera significativa van a tener mayor riesgo de ser dermatitis atópica. Estos son otros genes que están involucrados, el 5q31.1, que va a codificar algunas interleuquinas, el 11q13.5, etc. Entonces, tenemos estos factores genéticos ya identificados que determinan que exista entonces esta disfunción de barrera cutánea, ¿no? Esta disfunción de barrera cutánea se va a manifestar con una mayor pérdida de agua transepidérmica, un pH más alto, una incapacidad de retener agua. Esto vas a encontrar alteraciones en la composición lipídica, que va a determinar en realidad que esta piel sea una piel que no cumpla la función de protección, tanto química como física, y haga una piel muy vulnerable para que se instalen algunos gérmenes y entren algunos tipos de alergenos, ¿no? Entonces, uno de estos problemas ante una disfunción de barrera cutánea es la colonización del Staphylococcus aureus. Entonces, aquí en rojo lo vemos. Se ha visto que en esta piel disfuncional, en la cual esto va a permitir que el microbioma cutáneo también esté alterado, a expensas de que existe una colonización anormal de Staphylococcus aureus, que se han encontrado en piel atópica, incluso sana, una colonización significativa de alrededor del 40%, y se encuentra colonizando la piel ya inflamada hasta un 70%. Entonces, este Staphylococcus aureus vendría a ser uno de los factores entonces preponderantes, que empieza a hacerse evidente en esta piel que está disfuncional, ¿no? Ante esto empieza a participar y algunas células inflamatorias, especialmente las células de Langerhans, esto que atrae linfocitos del tipo TH1, TH2, interleuquinas, y esto que vendrían a ser ya la parte más importante o la génesis de este proceso inflamatorio. Entonces, posición genética, barrera cutánea funcional, una respuesta inmune alterada de este proceso, ¿no? Entonces, factores genéticos con respecto a la fisiopatología, ya hemos visto que son varios genes los que están alterados, y quiero detener un poquito en gen que es el 5q21.1, que también estaría alterado, que es el que va a codificar esta proteína conocida con estas siglas TSLP, que corresponde a la linfopoyetina estromal tímica, muy importante en el prurito, que explica este prurito muy intenso en los pacientes atópicos, ¿no? Entonces hemos hablado de una alteración de la barrera cutánea, una barrera cutánea básicamente disfuncional, hay alteraciones inmunológicas, el prurito con estas características de ser muy intenso, persistente, que incluso
altera el sueño del niño, por lo cual esto es un niño que tiene un carácter irritable. Y por último, la participación del medio ambiente con la presencia de algunos alergenos a los cuales el niño atópico pues es reactivo, ¿no? Y puede generar verdaderas alergias. Entonces, con respecto, y rápidamente para no explayarme mucho, con respecto a la disfunción de la barrera cutánea, de la que hablé hace unos instantes, se han encontrado alteraciones en el estrato córneo básicamente, alteraciones en la composición de las ceramidas que estaría deficiente, que daría lugar a disminución del factor de hidratación natural de la piel. Es una piel perdedora de agua, por lo tanto va a ser una piel seca. Es una piel que va a estar más expuesta a alergenos, tanto locales, básicamente los locales, con un pH alto. Incrementa la colonización de Staphylococcus aureus por estas condiciones de esta piel anormal y además por eh, alteraciones en la inmunidad innata de la piel, ¿no? Y finalmente la inflamación que se genera, que perdería, sería un mecanismo adicional por el cual la piel del atópico perdería incluso más agua, ¿no? Entonces, para recordar, entonces estas funciones de la piel normal que estarían alteradas en el atópico, ¿no? Una de las funciones muy importantes es la función de barrera, que tiene la función de evitar pérdida transepidérmica de agua, evitar el ingreso de alergenos y patógenos, mantener el pH ácido y esta función muy importante que es la inmunidad innata, que también estaría alterada en la piel atópica, ¿no? Del niño atópico. Entonces acá tenemos una representación del esteratocorneo. Estas estructuras que vemos alargadas corresponden a queratinocitos que están dispuestos en el estrato córneo, adosados uno tras otro, unidos entre uniones que ya las conocemos que son desmosomas. Entonces, entre estas uniones de los queratinocitos tenemos una matriz extracelular donde hay una cantidad importante de ceramidas, la que estaría deficiente en los pacientes atópicos, ¿no? Entonces, esta barrera cutánea del atópico va a ser muy vulnerable con estas deficiencias y fácilmente va a permitir el ingreso de sustancias nocivas y también microorganismos, ¿no? Bueno, entonces en este esquema que es muy interesante, vemos una piel del atópico con estas deficiencias, una barrera disfuncional, y vemos acá estas estructuras en las cuales podemos ver estas estructuras marrones que corresponden a una representación en realidad del Staphylococcus aureus, que empieza a colonizar la piel del atópico, y protegido incluso por esta capa que es un biofilm, que lo hace que le permite evadir la respuesta inmune innata de una piel que debería estar sana, ¿no? Entonces, ya la presencia, la colonización de este estafilococo es una colonización pasiva que se va dando a expensas o a partir de las fosas nasales, de áreas de pliegues, básicamente fosas nasales. De ahí es de donde el estafilococo empieza a ir colonizando pasivamente la piel del atópico. Entonces, ya la presencia de esta colonización por estafilococo determina que exista alguna señalización a través de las células de Langerhans, que lo vemos representado aquí en celeste. Entonces empieza a reconocer, no de una manera tan hábil, pero sí empieza a reconocer de alguna manera y empieza a liberar interleuquinas, las cuales finalmente van a dar lugar a que empiece a haber una diferenciación de los linfocitos TH2. Por un lado tenemos esta respuesta, por otro lado el estafilococo puede comportarse como un superantígeno, ¿no? Con activación de algunas células cebadas o mastocitos con liberación de histamina. O sea, por un lado tenemos algo de liberación de histamina, por otro lado tenemos que el queratinocito también se comporta como una célula activa en este proceso inflamatorio y es una célula también secretora que empieza a liberar interleuquinas y sobre todo el factor estromal tímico, que va a ser un mediador muy importante en la génesis del prurito, ¿no? Entonces, y finalmente también tendría que ver con la liberación de células
de otras células cebadas, ¿no? Participación de basófilos, células cebadas, liberación de histamina. Entonces empieza la cosa ya a hacerse cada vez más compleja y a presentarse estos procesos inflamatorios, ¿no? Entonces tenemos esta colonización pasiva del Staphylococcus aureus con una respuesta inmune alterada o deficiente que se manifiesta por unos péptidos antimicrobianos. No sé si han escuchado hablar de los péptidos antimicrobianos, que son unas proteínas, oligoproteínas que empiezan a funcionar como parte de la barrera, de la primera línea de defensa de la piel, la respuesta inmunitaria innata, entonces que también estarían deficientes, ¿no? Alteraciones entonces en síntesis, vamos a tener alteraciones en la microbiota inducida que induce dermatitis atópica, que puede estar presente incluso en los Staphylococcus aureus en el 100% de los eczemas activos, y en una piel sin lesiones, una piel aparentemente sana, también colonizada hasta un 60%. Entonces, tenemos alteraciones inmunológicas, ¿no? Con una inmunidad innata y adaptativa alterada, ¿no? Una desregulación celular inmune con desbalance de subpoblaciones de linfocitos TH2 y TH1, que van a ser responsables de liberaciones de interleuquinas como la 4, 5, 13, la 31, ¿no? Especialmente la 4 va a ser la responsable de que exista diferenciación de TH2, y es por eso que cuando tenemos dermatitis atópica vamos a encontrar a nivel de la dermis infiltrado de linfocitos T, especialmente los TH2, si estamos en una fase inicial. Esta TH2 tendría ser responsable del reclutamiento de eosinófilos y producción de inmunoglobulina E, ¿no? Entonces son varias las interleuquinas que van a estar participando y con esta disregulación inmune. Este es un esquemita para representar eh, las características de la inmunidad innata. De la inmunidad innata en la piel, que viene a ser el primer mecanismo de defensa frente a la agresión de factores del ambiente, está dada por los péptidos antimicrobianos, que son estas proteínas, son diferentes tipos de péptidos, las catalicidinas, las beta-tensinas, las más importantes. Y también existen unos receptores que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, que tienen la finalidad de reconocer diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, en la piel del atópico, vamos a tener deficiencia en estas dos estructuras, ¿no? Tanto en estos receptores como en los péptidos antimicrobianos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener mayor riesgo de infecciones cutáneas, ¿no? Es una representación de estos patrones de reconocimiento de patrones bacterianos, que son estas estructuras que lo que hacen es detectar al germen, luego dar la señal de alarma y desencadenar una respuesta inmediata e incluso una adaptativa, ¿no? Entonces, como ven, en la dermatitis atópica se da un proceso inflamatorio complejo con participación de muchas células, desde la célula del queratinocito, la célula de Langerhans, los linfocitos y todas estas interleuquinas que estábamos mencionando, ¿no? Con respecto a este proceso inflamatorio, entonces, todas estas células que se empiezan a participar, en la polarización de las células de Langerhans determina liberación de estas interleuquinas, ¿no? Y mientras más erótica está la piel del atópico, se presenta una respuesta exagerada con liberación anormal de interleuquina 4, 13, interleuquina 10, que va a ser un efecto negativo sobre los péptidos antimicrobianos, que esto explicaría, como les repito, la predisposición a infecciones bacterianas. Y esto es para hacerlo incluso más complejo, y esto es ya la síntesis de todo este proceso inflamatorio. Es por eso que no podemos hablar de que la dermatitis atópica es una simple alergia. Entonces viene a ser entonces un proceso inflamatorio complejo, y con participación de múltiples células, como lo vemos acá. Con respecto a los factores exacerbantes, tenemos desde factores irritantes locales que podrían actuar como
el primer factor desencadenante desde detergentes, cosméticos, fibras sintéticas, la lana, por ejemplo, especialmente la lana sintética, el polar, que pueden actuar inmediatamente al contacto de la piel atópico en desencadenar prurito y luego una reacción ya inflamatoria, ¿no? También la esterosis térmica, mientras más seca la piel del atópico, mayor probabilidad de desencadenar dermatitis atópica. La sudoración son niños que típicamente se les conoce que presentan prurito cuando sudan, ¿no? Cuando corren, hacen ejercicio, están acalorados y sudan, inmediatamente pueden presentar prurito. También cuando hay urticaria colinérgica, son las que hacen más frecuentemente urticaria colinérgica. Cuando tienen un estrés emocional importante, puede desencadenar ya prurito, y la presencia de alergenos, especialmente los aeroalergénicos, y en segundo lugar los alimentarios, ¿no? Entonces, factores desencadenantes podemos tener dentro del ambiente: el pelo de los animales, el humo del cigarrillo, el polvo casero, especialmente en las camas, en las almohadas, ¿no? Olores fuertes, sprays, especialmente los que tienen algunos desinfectantes ambientales o desodorantes ambientales, pueden también desencadenar dermatitis atópica, o especialmente rinitis alérgica o asma. El polen, especialmente en cambios de estación, en la primavera, también es un factor que puede desencadenar. Las condiciones del clima, climas fríos, muy húmedos, paradójicamente, el atópico también se seca más y aumenta la incidencia de crisis de dermatitis atópica, ¿no? La presencia de catarros, infecciones virales, y el ejercicio, como correr o practicar algunos deportes, ¿no? Con respecto a los alergenos de tipo inhalatorio, el más importante es este ácaro, que es un ácaro que encontramos en el ambiente, especialmente en ciudades cosmopolitas como Lima, de gran humedad. Entonces, este es el Dermatophagoides teronissimus, que se encuentra en el ambiente, especialmente en el polvo casero, que también actuaría como un factor importante para desencadenar cuadros de dermatitis atópica, ¿no? Entre los animales domésticos, todos los animales que tienen pelo, el perro, el gato, el conejo, no es, por eso es que los niños que tienen dermatitis atópica o tienen otra atopía, ya sea asma o rinitis, se les limita el uso de tener mascotas, especialmente en los primeros años de vida, ¿no? En segundo lugar, podrían ser algunas veces el pescado, o sea, algunos alimentarios que son en realidad los mínimos factores como desencadenantes, ¿no? Aquí hay una lista de los alergenos más frecuentes que pueden desencadenar crisis de dermatitis atópica. Con respecto al prurito, el prurito en la dermatitis atópica es un prurito intenso, persistente, a veces sin lesiones. Muchas veces empiezan a tener pruritos sin ninguna lesión evidente, y con el continuo rascado, con la inflamación, ya que se va dando en la piel, ese prurito se hace mucho más intenso y más persistente. Es un prurito que no es dependiente de histamina, por lo que expliqué previamente, perdón. Es más un histamino no dependiente directamente, en menor proporción la histamina, es más dependiente de serotonina e inducido por otras citoquinas, como el factor estromal tímico, el TSLP, interleuquina 4, 13, 31. Entonces son varios los neurotransmisores o las citoquinas que tendrían que ver con el prurito, no así tanto la histamina, como si ocurre en la urticaria. En la urticaria sabemos que la causa del cuadro y el prurito es la histamina. En este caso es mínima la participación de histamina y es más relevante estas citoquinas que la he remarcado aquí en negrita, ¿no? Sea por mecanismos neuronales centrales y periféricos, con una barrera cutánea alterada y ante una disfunción inmunológica de la que hemos hablado, ¿no? Entonces, este es un esquema para explicar en algo este prurito que se presenta en los niños, con activación tanto de las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Acá tenemos cómo empieza a actuar el factor estomal tímico, en la interleuquina 33, calicreínas, algo la histamina, que van a actuar, llegan
a estimular los receptores, las terminaciones libres especialmente, que alcanzan la epidermis, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Tienen Sí, alguna doctora, pregunta? disculpe. Sí. ¿Sí? Doctora, quisiera saber si hay un componente, el componente genético puede ser más fuerte que los demás factores como ambientales. Si es que hay alguna predominancia de alguno, ¿no? En la dermatitis atópica. Por ejemplo, es más importante que tenga familiares con dermatitis atópica o que esté expuesto desde niño a alergenos, a muchos químicos en mis comidas, al tabaco. Claro, a ver, el atópico, hemos visto que por por la herencia, si tiene una madre atópica y dos padres atópicos, hemos visto la probabilidad, ¿no? Si es un niño que ya sabemos que es atópico por herencia, o no necesariamente va a ser problemas de dermatitis ni asma, ¿no? Tiene que ver el entorno, ¿no? Lo que viene a ser el medio ambiente, los factores del medio ambiente, ¿no? Si hay las condiciones para que haga esto, pero no necesariamente tiene que ser dermatitis atópica ni rinitis alérgica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en algunos niños que han vivido esto, que siendo atópicos, y han vivido en la sierra, donde no hay muchos factores contaminantes, ni humedad, ni condiciones climáticas, nunca hicieron asma o dermatitis atópica y vienen a vivir a lugares como Lima y empiezan a hacer los problemas, ¿no? Si hubieran seguido viviendo en esas mismas condiciones, probablemente nunca habrían hecho manifestaciones de atopía, ¿no? Ni dermatitis, ni asma bronquial. Entonces, la condición hereditaria es predisponente. Está bien, doctora, Ahora, gracias. si hay alguna otra pregunta, no sé si... Bueno, avanzamos entonces. Con respecto a el diagnóstico de la dermatitis atópica, ¿cómo vamos a diagnosticar una dermatitis atópica? Ya conocemos qué cosa, cómo es una dermatitis, cómo identificarla. La dermatitis reúne todos los criterios para considerarla como una dermatitis atópica. Entonces, tenemos una lista de criterios, que esta es una lista realmente antigua, desde 1980 se plantearon estos criterios diagnósticos, pero que siguen utilizándose de manera muy práctica porque nos recuerda todas las manifestaciones que puede tener el atópico, ¿no? Entonces, estos criterios que son los de Hanifin y Rafka, que todavía siguen vigentes, en realidad no están en desuso, siguen todavía utilizándose, ellos plantean criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores, el prurito del que ya hemos hablado, miren la historia familiar de atopía, que es realmente determinante, ¿no? Ya sea como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, ya sea de los padres o en los hermanos,
Hola, hola. Hola, doctora. Hola. Hola. Sí, se fue el internet, creo, ¿no? Sí, Ujú. No, Sí, no sí. sé, no, no me doy cuenta, pero ahí me sale una señal y está medio inestable este internet, creo que no está tan bueno. No sé si se sigue proyectando la imagen. ¿Se sigue No, proyectando doctora, ¿podría proyectar, por favor? la pantalla? Para ver si es que se puede ver. Ahora. ¿Se ve la pantalla? No, doctora, Se perdió la no pantalla. sé. Entonces tengo que volver a cargar pantalla. Espera, me estoy fallando esto. Ya, un ratito. Ahí se ve. Ahora sí se ve, Ahí doctora. sí está bien. Ya se ve. ¿Puede pasar de diapositiva para confirmarle que se mueve nada más? Perdón. ¿Se ve la pantalla? Puede. Sí, sí se ve. ¿Podría pasar de diapositiva, doctora? Hola, chicos, ¿se escucha? sí, doctora, sí se le escucha, pero no se logra ver Ya, voy a esto. presentación. He cambiado de internet, así que voy a nuevamente volver a presentar pantalla. Ahí se logra ver. Sí, sí se logran ver las presentaciones. Ya, entonces nos hemos quedado en criterios diagnósticos y les hablaba, voy a poner en pantalla completa. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ya. Entonces, con respecto a los criterios menores, mire, la lista es larga, ¿no? En realidad no es necesario aprendérselos todos. Lo más importante, vamos a ver solamente lo más importante, que son los hallazgos más constantes que pueden encontrarse en un atópico, ¿no? En primer lugar, en la cabeza está la cerosis, que ya hemos hablado que es un dato muy constante. Más del 80% de los pacientes que tienen atopía pueden tener este problema de cerosis. Ictiosis y la hiperlinearidad palmar. Queratosis pilar también es muy frecuente en los atópicos.
podemos encontrar reactividad de IgE, o sea, tener aumento de la IgE sobre valores de 100 o 200, y mientras más alta está la IgE sanguínea, se correlaciona en realidad bastante con la severidad también de la dermatitis atópica. Guarda una relación directa. La presencia de dermatitis crónica de pie y mano, dermatitis del pezón, mueves un montón de manifestaciones, queilitis, conjuntivitis recurrente, signo de Denny Morgan, pitiriasis alba, y vamos viendo en las imágenes, ¿no? Este es un niño típicamente atópico, porque tiene sus ojeras, ¿no? Las ojeras de mapacho, o este oscurecimiento infrapalpebral, tiene una boquita seca, una piel seca, palidez facial, muchos de ellos tienen esta palidez, tienen este plieguecito en el ojo que se llama el signo de Denny Morgan. Podemos tener niños que presentan pitiriasis alba. Esto no es sinónimo de atopía, pero es un hallazgo frecuente en los niños atópicos. Con mucha frecuencia hacen estas manifestaciones de estas máculas hipocrómicas, descamativas, de bordes irregulares, especialmente en época de verano. Entonces tienen una piel muy susceptible a la fotoexposición y hacen estas máculas hipocrómicas, descamativas, que son asintomáticas, ¿no? El problema es la manchita que está todo el verano, incluso entrando al invierno con sus manchitas. Estas pueden remitir espontáneamente, muchas veces sí tenemos que tratarlas. Algunas veces estas lesiones pueden inflamarse y hacer ya la forma eritematosa, también en áreas de fotoexposición. Este signo de Denny Morgan, que es este plieguecito en el párpado inferior, es un hallazgo más o menos frecuente. Este signo, que es la caída de la cola de las cejas, que se conoce como el signo de Ortogui. No es tan frecuente, más se puede ver en niños, y esto es una condición que sí es muy frecuente, que es la queratosis pilar, ¿no? Si alguno de ustedes es atópico, ya sabe identificar este tipo de lesiones. Se presentan unas pápulas foliculares un poquito ásperas, pequeñas, de 1 a 2 milímetros de diámetro. Si pasamos la mano sobre la pápula, vamos a ver una piel rasposa, áspera, debido a estas lesiones, estas pápulas que tienen tapones en la superficie, ¿no? Es un cuadro que empieza a aparecer, o lesiones que empiezan a aparecer a partir de los 7 años generalmente, y que van aumentando en número las lesiones, ¿no? Son asintomáticas, no producen ninguna molestia para el niño. En realidad, les explicamos a estos niños que su piel es así, que es una condición propia de ellos y que tiene que acostumbrarse a tenerlo toda la vida, ¿no? Hay épocas en las cuales estas pápulas tienden a estar en menor proporción, especialmente en el verano, bajan un poquito, ¿no? Y pueden atenuarse, ¿no? Pero las van a tener toda la vida. Entonces, localización fundamental es en la cara externa de los brazos. A veces son muy severas, muy numerosas las lesiones, como en este caso, toda la cara externa del brazo. Pueden comprometer incluso el tórax, como vemos acá. Múltiples lesiones papulosas, pero son asintomáticas. Pueden estar también en las nalgas, en los muslos y las caras laterales en la cara, ¿no? Podemos tener también ictiosis, ¿no? Cuando esta piel de la atópica es muy seca, demasiado seca, puede formar estas escamas por retención, ¿no? Entonces, ictiosis puede haber, tiene el aspecto como una piel de piel carcosa, con estas escamas neopoligonales que semejan por las escamas del pescado, por eso se le dio el nombre de ictiosis. Puede también tener hiperlinearidad palmar, que es la presencia de múltiples líneas o surcos en las palmas de las manos, como ven en este niño, una gran cantidad de líneas en la mano. Esto está muy asociado a atopía, ¿no? Y generalmente es simétrico, ¿no? Y la localización es sobre todo en las palmas. En los pies es menos probable, sobre todo en las manos, en las palmas de las manos. Este es otro caso de una piel ictiósica, de un atópico. No todos los atópicos, los que hacen dermatitis atópicas, tienen esta condición. Es una condición de alrededor de 30-40% de los niños atópicos que pueden tener esta condición de esta piel ictiósica, especialmente en extremidades, en miembros inferiores. Podemos tener también estas lesiones foliculares, papulosas foliculares, diferentes a la queratosis pilar,
se llama eczema folicular, y es la presencia de este pronunciamiento de los folículos, cada folículo se hace muy acentuado, y aquí sí podemos tener la piel como de aspecto de gallina, ¿no? Una piel con estas prominencias, estas papulitas un poquito ásperas, en grupos o más dispersas, especialmente en el tórax, cuando son niños muy pequeños y lactantes, la vemos generalmente en la espalda, pero pueden estar también en otras localizaciones, como vemos acá en extremidades, ¿no? Algunas veces ya empieza a producir prurito y consecuencia del prurito y el rascado es la aparición de estas lesiones costrosas, ¿no? Y empieza a aparecer ya un poco de inflamación, ¿no? Bueno, luego tenemos el eczema del pezón. Algunos niños ya hacen lesiones inflamatorias, especialmente las niñas o las jovencitas, las adolescentes, empiezan a hacer ya las lesiones inflamatorias que tienen estas características, ¿no? De lesiones papulovesiculosas pequeñitas agrupadas en un área determinada con este eritema característico de la lesión. Ellas son muy pruriginosas, exudativas, mojan la ropa interior, ¿no? Y si hay más, si prurito, el rascado ya empieza a complicar más el cuadro, ¿no? Esas son las manifestaciones más frecuentes. Eh, ahora, hay otra lista de diagnósticos que vienen a ser los diagnósticos que propone la Academia Americana de Dermatología, ¿no? Que lo simplifica un poco y el diagnóstico se establece si es que están presentes básicamente los signos esenciales, ¿no? Que van a estar siempre presentes para el diagnóstico, ¿no? El prurito, el eczema, como hemos descrito, ¿no? Con una forma típica de acuerdo a la edad y la evolución. Algunos signos importantes que podemos verlo, pero que obviamente no son suficientes para hacer el diagnóstico. El inicio de edad temprana, atopía con antecedentes de atopía familiar o personal, reactividad de IgE, que viene a ser un signo constante, un hallazgo constante, especialmente cuando están en crisis de atopía, no solamente dermatitis atópica, sino asma bronquial o rinitis alérgica, cerosis, y algunos signos asociados, que son algunos que les he mencionado, como que pueden sugerir el diagnóstico de dermatitis atópica, pero que son inespecíficos, no son 100% dermatitis atópica o es propio del atópico, ¿no? Queratosis pilar, una respuesta vascular atípica, y esto se manifiesta con un dermografismo blanco. Cuando el atópico está en crisis de atopía, sea dermatitis, rinitis o asma bronquial, cuando estimulamos la piel del atópico, en lugar de producirse una línea roja, como la vemos en la urticaria demográfica, ocurre un fenómeno inverso, se blanquea la piel del atópico. Y eso se conoce como dermografismo blanco, que es la manifestación de esta respuesta vascular atípica, ¿no? Y esto también conlleva que el atópico tenga la piel fría, ¿no? Los atópicos clásicamente son intolerantes al frío, tienen frialdad distal de las manos, de la cara, especialmente la punta de la nariz, entonces como algo característico. Ahora, con respecto a las formas clínicas de la dermatitis atópica, está el eczema agudo del lactante, el eczema de la niñez, dermatitis atópica de la niñez, y la del adolescente y del adulto. En el caso del eczema infantil, las lesiones son muy inflamatorias, a diferencia de las otras formas clínicas. Aquí la dermatitis atópica tiene que ser muy inflamatoria, con lesiones que se presentan sobre todo en la cara, ¿no? Como vemos acá, está marcado aquí en un rosado, un rojizo, la localización más frecuente de la dermatitis atópica infantil, las mejillas, la frente, el cuello, en las áreas, las áreas flexoras, perdón, extensoras de miembros inferiores, y en rosado más tenue también puede comprometerse todas estas áreas, pero básicamente estas son las áreas comprometidas en primer lugar, entonces, la cara, ¿no? Clínicamente vamos a ver estas imágenes con un eritema que se presenta en las mejillas de manera simétrica, respetando las regiones orificiales, peribucal, periorbitaria, como ven, están respetadas, ¿no? Con este proceso inflamatorio muy agudo, con descamación y muchas veces con exudación, como lo vemos acá, ¿no? Este es un niñito con esta dermatitis atópica, miren las lesiones, eritematosas, exudativas, simétricas,
Acá en la frente hay descamación, algo de eritema y descamación. También vemos a nivel periauricular, y también eritema, y hay un signo bastante constante que es la fisura infraauricular que la vemos acá, en este niñito. No sé si me siguen con la flecha. Entonces vamos a encontrar este signo que sí es muy constante y es uno de los signos realmente más constantes, hasta el 80% de estos niños, si encontramos esto, podemos hablar de que se trata de una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, al tener estas condiciones de una piel muy inflamada, con pérdida de la función de barrera, ¿no? La barrera cutánea aquí está totalmente ya alterada, es muy frecuente la sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, ahí vemos mayor exudación, a veces ya se complican con incluso fisuras, ¿no? Y tenemos que dar cobertura antibiótica en estos casos. En pieles oscuras, los niños también tienen derecho a tener su dermatitis atópica, como vemos acá. Es un niñito más grandecito, con compromiso de toda el área extensora de miembros superiores, o de extremidades. Y miren a nivel del tórax, este punteado de papulitas foliculares que se conoce como eczema folicular, que también pica y que puede llevar realmente a un importante eczema, ¿no? En el caso de la niñez, niño mayor más grande, alrededor de los 7 años, 7 a 12 años, la localización ya abandona la cara, muere en la forma anterior, y las lesiones se ubican más hacia pliegues, como vemos acá. Entonces, en rosado vamos a ver localización en el cuello, pliegues antecubitales, muñecas, los pliegues popliteos y también los pies, ¿no? En pies, las áreas, los párpados, ¿no? Hay una forma de eczema que es el eczema palpebral, ¿no? También característico de los atópicos. Después tenemos la dermatosis plantar juvenil, con lesiones vesiculosas, proliginosas en plantas de pies de manera simétrica. El eczema disidrótico con vesículas, ¿no? Muy proliginosas en las palmas de las manos, generalmente también de manera simétrica. Eczema numbular. Entonces tenemos otras manifestaciones que podemos ver en la forma de eczema de la niñez, ¿no? Esto es algo muy característico, el eczema de las flexuras, pliegues antecubitales, donde empieza a predominar las lesiones ya crónicas, ¿no? Como la liquenificación, como vemos acá, ¿no? Unas placas delimitadas donde vemos el signo más llamativo viene a ser la liquenificación con erosiones, con estas escoriaciones por el rascado, porque son niños que se rascan hábilmente y continuamente rascándose, entonces va a conllevar a todos estos cambios en la piel. E incluso puede haber sobreinfección dada las alteraciones con las escoriaciones, ¿no? Hablábamos de que pueden hacer blefaritis, ¿no? Como en este caso, generalmente simétrico. También keilitis o keilitis angular. Pueden tener acá otro caso de keilitis, ¿no? Keilitis de los dos labios, ¿no? Y pueden tener incluso bléfaro-conjuntivitis, ¿no? Blefaritis, conjuntivitis, como vemos acá, y puede estar asociado a rinitis también, ¿no? Entonces, estos son niños que están continuamente rascándose los ojos, ¿no? Porque es una característica también en ellos, ¿no? El prurito ocular, especialmente si es que hay una conjuntivitis alérgica y además una blefaritis, ¿no? Podemos tener la forma del niño ya del adolescente y el adulto, donde las lesiones tienden a estar también en pliegues, ¿no? En el cuello, en la cara, en las manos es bastante frecuente, eczemas muy exudativos, muy inflamatorios en las manos, en la cara también, ¿no? Guardando la simetría, ¿no? Con lesiones descamativas, inflamatorias en el cuello, otra paciente con dermatitis en el cuello, ¿no? Y esto es para ver el correlato histológico, ¿no? De estos eczemas, el eczema de lactante, compromiso en pliegues en la niñez, el eczema que compromete la región periauricular, puede ser generalmente retroauricular, no se olviden de esta fisura infraauricular, con sus manifestaciones histológicas como las vemos acá, ¿no?
Entonces tenemos aquí en en este slide vamos a ver todas estas manifestaciones y la edad del grupo etario comprometido, ¿no? La forma de lactante, la localización más frecuente, recalco que es básicamente en cara, las áreas extensoras, extremidades, y en menor proporción el tórax, ¿no? La carita, como vemos acá, en el niño, la forma de la niñez, las lesiones más hacia pliegues, y en el adulto, en las manos, pies y en el cuello. Se me congeló la imagen. Tenemos algunos subtipos de dermatitis atópica, en las cuales se ha llamado dermatitis atópica extrínseca o intrínseca, y esto está relacionado básicamente a la dosaje de la inmunoglobulina E sérica, ¿no? Entonces se habla de que la forma extrínseca es la mayoría de los casos de dermatitis atópica, que tiene que ver con un porcentaje de mutaciones en la filagrina, hasta el 30%, con alteraciones en la barrera cutánea, ¿no? Y son los que pueden tener alergia alimentaria, icteosis vulgar, hiperrealidad palmar, y la otra forma de la dermatitis atópica intrínseca, que es en menor proporción, 20%, la mayoría de ellas son mujeres, y que pueden tener otras manifestaciones como alergias alimentarias, ¿no? Ahora, con respecto a la determinación de la severidad de la dermatitis atópica, se utiliza este índice que se conoce como índice SCORA, ¿no? En el cual se da una puntuación al área comprometida para hacer una sumatoria y determinar si es leve, moderada a grave, ¿no? Estamos considerando que es leve, menor de 25, de una puntuación menor de 25, moderada entre 25 y 50 y grave mayor de 50, ¿no? Cada área cutánea tiene una numeración, una valoración numérica, y luego se determina entonces el score eh, eh, específico, ¿no? Ahora tenemos otras manifestaciones de atopía, como el líquen simple crónico. No siempre este cuadro es patonomónico de dermatitis atópica, pero está muy relacionado a niños que padecen atopía, ¿no? Entonces, el líquen simple crónico, que se presenta como placas más o menos localizadas en áreas donde es muy fácil el rascado o la fricción, como las manos, los tobillos, la región genital, como en este caso, en la vulva, placas eczematosas no crónicas en la región genital. En los varones son muy frecuentes en el escroto, y la cara anterior de piernas, formando estas placas con piel áspera, descamativas, que puede alcanzar incluso discromías, como en este caso, cis crónico, dermatosis palmoplantar juvenil. Y cuando vemos estos niños, especialmente alrededor de entre los 7 y 10 años, con lesiones de esta manera, con lesiones eritematosas, descamativas, pruriginosas, no pensemos en hongos, sino pensemos primero en esta condición de dermatitis, ¿no? Y si es atópico, con mayor razón. Igual, dermatosis plantar juvenil con lesiones eritematosas, descamativas, en áreas de mayor presión, ¿no? De los pies, ¿no? Región plantar anterior, los dedos de los pies, ¿no? Y que pueden ser muy pruriginosas también, ¿no? El eczema nubular es una condición también frecuente que se ve en los atópicos, y las lesiones acá son más bien en placas redondeadas de regular tamaño, entre 5 o 6 centímetros de diámetro, especialmente en extremidades. Como vemos acá, placas eczematosas, algunas veces son muy bien delimitadas, otras no tanto como en este caso, sobre todo en extremidades y en el tórax, ¿no? Otras placas eczematosas de eczema nubular, extremidades. Esta es otra presentación también de atopía en estos niños atópicos, con unas pápulas hiperpigmentadas, especialmente en áreas de fricción y en pacientes de piel oscura. Y ahora, con respecto al diagnóstico diferencial, se tiene en cuenta la dermatitis seborreica, acarosis. Vamos viendo algunos ejemplos para ir haciendo el diagnóstico diferencial. Estas son lesiones eczematosas, pero que corresponden a dermatitis de contacto alérgica.
¿no? En contacto de estas lesiones en el dorso de los pies por el calzado. Actualmente utilizamos mucho calzado sintético que induce frecuentemente reacciones eczematosas, como en este caso. Dermatitis de contacto también oral. Esta es dermatitis seborreica infantil. Las lesiones en el niño en esta edad son más hacia pliegues, comprometiendo fondos de pliegues, el cuello, la costra láctea. Entonces eso ya nos orienta a pensar en una dermatitis seborreica más que una dermatitis atópica. Diagnóstico diferencial también de dermatitis seborreica. Esta es una forma de dermatitis seborreica petaloide con lesiones eritematoidescamativas figuradas, ¿no? O un borde bien delimitado que en realidad parecería una tiña, ¿no? Que entra el diagnóstico diferencial puede confundirse con dermatitis atópica. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Cuál sería el diagnóstico de este cuadro? Si están ahí los sobrevivientes de la reunión. ¿Alguien me puede decir cuál es el diagnóstico de estas lesiones? ¿Están ahí? Hola, Piña corporis. perfecto. Tiña corporis, ¿no? ¿Y por qué? Por las lesiones descamativas, ¿no? Las lesiones figuradas descamativas. Y miren la característica de las lesiones. La lesión papulosa circinada, redondeada, serpiginosa, tiene la descamación en la parte papulosa, ¿no? Como coronando la pápula, ¿no? Es una característica de estos procesos. Este es un proceso eritemato-descamativo, a diferencia de los eczemas que estamos viendo en la dermatitis atópica, que es un proceso eczematoso con esas lesiones inflamatorias, ¿no? Fotodermatitis, también trae el diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un cuadro que se presenta con lesiones medio eczematoides, no son propiamente un eczema, son lesiones inflamatorias muy polimorfas. Podemos tener aspecto de eczema, pero también puede haber nódulos, compromiso ocular, como vemos acá en las escleras, pigmentación de las escleras, terigio en las escleras. Otro cuadro, acarosis, ¿no? Y aquí quiero detenerme un ratito para hacer bien la diferenciación con este cuadro. La acarosis da lesiones pequeñas, muy pequeñas y más dispersas, a diferencia de la dermatitis, que tiene, las lesiones tienden a agruparse en placas. Acá vemos lesiones un poquito más dispersas, unas pápulas muy pequeñas, puntiformes, que pueden ser incluso costrosas, como en este caso, pequeñas, costrosas, levemente eritematosas, a veces incluso sin eritema, como en estas de acá, no que se presenten en áreas de fricción, áreas cubiertas, como las caderas, el pene, el escroto, los espacios interdigitales. Estos son cuadros más floridos de carosis, o las pápulas en espacios interdigitales, lesiones diquenificadas, como en este caso. Este es una carosis de larga evolución, con compromiso de espacios interdigitales. Y miren también a nivel del abdomen, ¿no? Con lesiones hiperpigmentadas, probablemente por un proceso ya crónico, que puede incluso eczematizarse, ¿no? Con el rascado continuo, la fricción, porque esto pica realmente muy intensamente, entonces puede conllevar a la eczematización y puede dar una acarosis eczematizada, ¿no? Vamos a tener casos de acarosis infantil, que es un poquito más polimorfa y un poco más difícil de diagnosticar. Igual las lesiones son más dispersas, no son en placas como hemos visto en la dermatitis atópica infantil. Algunas veces son incluso vesículas pequeñas y con frecuente compromiso de palmas y plantas donde podemos encontrar incluso pústulas, ¿no? Otros cuadros que pueden confundirse con eczema, dermatitis, son las capilaritis o dermatosis purpúricas. Acá las lesiones son unas máculas eritematosas, pero purpúricas. Acá se puede ver, se hace un poquito de esfuerzo, un punteado rojizo que corresponde a petequias. O la forma inflamatoria de dermatosis purpúrica, que realmente parecen eczemas, pero lo que nos ayuda a descartarlo es la presencia de petequias, como están acá. Aquí realmente papulovesícula, es una verdadera vesícula, pero la presencia de púrpuras, petequias pequeñitas, descarta que se trate de una dermatitis o un eczema, ¿no? Esta es una forma de dermatosis purpúrica eczematoide, ¿no? Que se asemeja, el término eczematoides, que se asemeja a un eczema.
que no lo es, ¿no? Podemos tener casos de dermatosis facticias, ¿no? Autoprovocadas, ¿no? Con la fricción, la manipulación, la aplicación de productos irritantes, ¿no? Entonces, ¿qué entraría el diagnóstico diferencial? Este es otro caso de dermatosis facticia, un paciente joven con proceso, con problema depresivo, ansioso depresivo, que se manipulaba continuamente la piel y que daba lesiones que podrían parecer eczemas, pero en realidad eran lesiones erosivas, costrosas, persistentes, ¿no? De muy difícil tratamiento. Otros cuadros que se conocen como eritemas figurados, que son placas eritematosas con esta descamación, pero una descamación que está de arrastre, se llama, ¿no? Escamas de arrastre, que es una escama que está antes de la pápula, se conocen como eritemas figurados, pueden ser lesiones múltiples que no pican, es una característica de este cuadro, no pican, son lesiones grandes, muy llamativas, pero son asintomáticas y se van instalando de manera progresiva, muchas veces abruptamente y especialmente en extremidades, ¿no? El líquen amiloide, otro diagnóstico diferencial también con lesiones las cuales la piel luce engrosada, con una especie de empedrado duro. Si pasa la mano, es una piel muy gruesa, muy áspera, rugosa, con estas pápulas. Y en la histología vamos a encontrar amiloide, una sustancia que se conoce como amiloide, pero es un amiloide cutáneo, ¿no? Eczema hipostático, ¿no? Con trastornos venosos de miembros inferiores. Y ahora, con respecto al tratamiento, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. Ya, con respecto al tratamiento, vamos a empezar con lo básico, que vienen a ser las medidas higiénico-dietéticas, sabiendo que es una piel que es vulnerable, una piel seca, con tendencia a ser seca. Entonces, es muy importante detenernos a explicar a los papás o al paciente cómo debe hacer el cuidado adecuado de esta piel, ¿no? Entonces empezaremos desde la higiene, el uso adecuado de productos de limpieza, evitar lo que son los jabones alcalinos, jabones germicidas, carbólico, a veces la gente utiliza el jabón Bolívar o de ropa con la idea de mejorar un poco la piel y sobre todo el prurito, y lo que va a hacer es empeorar, ¿no? Una piel que ya está previamente seca. Entonces, desde la higiene se recomienda baños cortos, que puede ser diario, pero cortos, no muy más de 10 minutos, con una temperatura adecuada, pueden ser tibias. Y después del el baño se recomienda el uso de los hidratantes o emolientes, ¿no? Entonces, acá he puesto un slide para mostrarles que pues existe en nuestra arsenal terapéutico una gran cantidad de cremas hidratantes, emolientes. Entonces, y aquí, ¿cuál es lo que se va a usar? ¿Qué es lo que se va a indicar? Se va a indicar la crema más adecuada para el momento del proceso de la piel, ¿no? Entonces, si es una piel con una cerosis leve, se pueden utilizar algunos hidratantes que básicamente lo que hacen es atraer agua a la piel, ¿no? Y retener agua. Entonces, esos son los hidratantes que puede ser la urea, el pantenol, la lantoína. Entonces, es diferente un hidratante a un emoliente. Un emoliente es una crema o una presentación un poco más densa que contiene lípidos, ¿no? Que tiene ceramidas, que contiene colesterol y tiene ácidos grasos. Esa es la composición de los emolientes y obviamente van a aportar mayor beneficio a una piel que está muy serótica con ya manifestaciones inflamatorias, ¿no? Entonces aquí tenemos varias marcas, no me voy a detener las marcas, pero saber indicar en realidad lo que se requiere esta piel afectada en el momento preciso, ¿no? En segundo lugar tenemos el uso de los corticoides tópicos, que de preferencia deben ser esterificados, ¿no? Corticoides y el vehículo adecuado, ¿no? Los esterificados son 5, que tiene la ventaja de que tienen una buena potencia antiinflamatoria, tienen una baja absorción cutánea, baja penetración, pero son eficaces y que tienen menos riesgos de efectos colaterales, ¿no? Los corticoides estos sistémicos se indican en casos muy severos, como tenemos dermatitis atópica muy extensa, recalcitrante, justifica utilizar los sistémicos. Antihistamínicos no se indican de primera elección,
La utilidad que pueden dar los antihistamínicos es el efecto sedante, más que el efecto antipruriginoso, ¿no? Entonces los indicamos generalmente en la noche para sedar un poquito al niño. Puede ser una clorfenamina, puede ser hidroxicina, ¿no? Difenhidramina, con la finalidad básicamente de inducir algo de sedación y de paso les puede calmar un poquito el prurito, pero de manera secundaria, no directamente por efecto antipruriginoso. Alternativas tenemos a los corticoides, los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, ¿no? Que vienen en pomadas. Entonces permiten utilizarlos para procesos crónicos, problemas faciales o de pliegues con mayor seguridad. Cuando tenemos fracaso con estos primeros pasos de tratamiento, podemos recurrir a la radiación ultravioleta, especialmente la UVB, ¿no? Y el paciente se lo pone en cabinas, recibe una radiación progresiva y eso realmente puede controlar también una dermatitis atópica más severa. Podemos recurrir a la fotoquimioterapia, el uso de inmunomoduladores como la ciclosporina e interferón, cuando tenemos fracasos con los anteriores. También hay inmunosupresores como la cefeprina, el metotrexato, el mofetil-micofenolato. Realmente muy pocas veces he recurrido al metotrexato ni a la cefeprina. La mayoría de veces los niños que tratamos los sacamos con adecuado manejo higiénico dietético y con sus corticoides, ¿no? Por último tenemos ya los de última generación, que son los biológicos, y de los cuales el dupilumab es actualmente el más usado, ¿no? Y esta es una lista de los corticoides que más utilizamos en dermatología. Hablábamos de los esterificados, ¿no? Que son muy importantes para usar en dermatitis atópica porque son los niños, la mayoría de la población afectada. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución en el corticoide que vamos a indicar, ¿no? Podemos utilizar el aceconato de metilprednisolona, viene en crema o ungüento, también en infusión. El prednicarbato, que es bastante seguro, la desonida al 0,1%, el propionato, butirato de hidrocortisona, la fluticasona también está en este grupo, que son los que más usamos, ¿no? Metilprednisolona, desonida y hidrocortisona, que son los que más usamos en los niños afectados, ¿no? Y en este esquema es para referirnos a dónde vamos a indicar el corticoide y la potencia respectiva, ¿no? Entonces, en los niños con afección dermatológica, potencia baja, podemos utilizar crema, loción. Si es en cuero cabelludo, loción y emulsión. También podemos poner para las emulsiones, básicamente en cara, áreas extensoras, tórax, por ser áreas amplias. Si son, tenemos lesiones en palmas y plantas, podemos indicar pomadas y ungüentos. En el caso del adulto, igual cremas o emulsiones en la cara de baja potencia, potencia intermedia en el tórax, muy alta potencia o alta potencia en lesiones de piel gruesa como los codos, las palmas, las plantas, ¿no? El tórax, la espalda, etc. Entonces, esa es la manera adecuada de indicar los corticoides, ¿no? Y por último tenemos ya los medicamentos de nueva generación que vienen a ser este grupo de biológicos que cada vez se van mejorando, se van haciendo mucho más específicos, como el dupilumab, que se utiliza ya en el Perú, ¿no? Ya hace algunos años se viene utilizando el dupilumab, que lo que hace es bloquear la interleuquina 4 y la interleuquina 13, por lo tanto es muy selectivo. Han salido nuevos interleuquinas, nuevos biológicos para controlar las crisis de dermatitis atópica. Este es uno de los actualmente más usados, el dupilumab. También tenemos otras moléculas como el crisaborol, se indica en algunas preparaciones tópicas, inhibidores JAK, como el tofacitinib, tanto oral y sistémico, que vienen a ser este grupo de medicamentos nuevos para el tratamiento de dermatitis atópica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ya para terminar voy a hablar muy rapidito de lo que falta de las otras dermatitis, de otros dermatosis alérgicas, que viene a ser la dermatitis de contacto alérgica.
La dermatitis de contacto alérgica se trata de un proceso mediado por linfocitos desensibilizados, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, mediada por linfocitos que previamente han sido sensibilizados, quiere decir que ha habido un contacto inicial de la piel con el alergeno, y para posteriormente, ante un segundo contacto, desencadenar la reacción alérgica, ¿no? Ahora, la manifestación alérgica se va a dar no solamente en el punto donde hay el contacto con el alergeno, sino también en toda la piel, ¿no? Existe una predisposición a menudo hereditaria, y cuanto más potente y concentrado el alergeno, es más intensa la reacción eczematosa. Los agentes sensibilizantes o alergenos es el otro nombre que se le da al agente desencadenante. Recuerden, sensibilizante o alergeno para estos casos pueden ser metales, gomas, medicamentos tópicos como antihistamínicos, neomicina, por eso están en desuso, cosméticos y perfumes, la parafenidiamina, que es el componente de los tintes de cabello y lacas, plantas, hiedra, crisantemo, etc., ¿no? Y las lesiones son en el punto donde hay el contacto con el alergeno, o pueden ser también fuera del punto e incluso difusas, muy extensas, ¿no? Dermatitis de contacto alérgica, y es como cualquier dermatitis de contacto de las amas de casa. Esta es una forma de dermatitis de contacto alérgica muy frecuente, y este es debido a los elementos metálicos de las prendas, ¿no? Como la hebilla, los botones metálicos que tienen básicamente níquel y que son muy sensibilizantes y pueden desencadenar estas reacciones eczematosas, dermatitis alérgica y contacto. Por estos látex, como en este caso, igualmente se utilizaba estos geles para hacer electrocardiogramas, ¿no? Y generaba muchas reacciones alérgicas. Y una manera de identificar el alergeno es haciendo el patch test, ¿no? Donde se testean gran cantidad de alergenos y se coloca en el espalda y se hace la lectura para poder identificar a qué es alérgico el paciente, ¿no? Irritativa no me voy a detener. Esto, bueno, diagnósticos diferenciales, y hemos hablado de tiña. Dermatitis fotoalérgica está debido a la participación de la luz, el alergeno que llega a la superficie cutánea, ya sea de manera tópica o por vía sistémica, y más la participación de la luz hace una dermatitis fotoalérgica, ¿no? Igual, como el caso anterior, requiere una sensibilización previa, y luego ante una segunda sensibilización, un segundo contacto, hace la reacción alérgica en el área expuesta a la radiación solar, e incluso puede ser en área cubierta, como en este caso, ¿no? Como en este caso, en área donde llega la radiación solar, pero también puede darse en área cubierta. Otro ejemplo de dermatitis alérgica, una fotoalergia, ¿no? Tenemos finalmente una condición de alergias que se conocen como prurigos. Uno de ellos es el prurigo simple o prurigo infantil, también se llama urticaria papular, que es una reacción muy inflamatoria desencadenada por insectos, ¿no? Por la saliva de insectos, especialmente los que son hematófagos. Tienen algunos componentes en su saliva que son muy alergizantes y pueden producir una reacción intensa, ¿no? Eso pueden ser estos mosquitos, especialmente los zancudos y las pulgas, ¿no? Es frecuente por las picaduras de las pulgas, ¿no? Y esta reacción se da especialmente en niños entre los 2 a 7 años, y muchos de ellos son atópicos. Las lesiones pueden tener el espectro desde papulodesículas, algunas veces ampollas, como en este caso, primero una papulodesícula que luego hizo ampolla. La foto no está muy clara porque el niño se movía mucho, pero ven acá las vesículas, que son a veces de gran tamaño, vesículas tensas y muy pruriginosas, que luego pueden ser escoriadas. Aquí vemos gran cantidad de lesiones de prurigo, que ya están algunas costrificadas por la evolución natural y por el rascado. Muchas de ellas por el rascado se erosionan y se pueden sobreinfectar. Son muy comunes en extremidades, también pueden estar en tórax, pero sobre todo en extremidades, especialmente donde puede haber tenido el alcance al insecto, ¿no? Y van dejando secuelas como estas lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas, ¿no? Podemos tener el prurigo nodular, que se ve sobre todo en adultos, donde las lesiones son de mayor tamaño,
Puede darse también por una respuesta a picaduras de insectos, pero sobre todo por condiciones algunas veces psiquiátricas de los pacientes, ¿no? Lo vemos sobre todo en mujeres y las lesiones tienden a ser también en extremidades, ¿no? Acá las lesiones son pápulas y nódulos, ¿no? Que pueden ser incluso hiperkeratóticos, ¿no? Las lesiones son muy pruriginosas, tratamiento es muy difícil en estos casos, como esta paciente que tiene gran cantidad de lesiones nodulares. Entonces, este prurigo nodular se ve sobre todo en adultos. El prurigo actínico, que ya es la última condición, es una reacción también inflamatoria, alérgica, pero de manera idiosincrática, ¿no? Este cuadro representan pacientes especialmente de mestizos, de piel mestiza, con lesiones donde hay fotoexposición, ¿no? Entonces las lesiones son algunas veces eczematosas, papulovesiculosas o incluso nodulares en áreas de fotoexposición, ¿no? Se acompaña de alteraciones conjuntivales, ¿no? Oscurecimiento de la conjuntiva, pterígio conjuntival y también keilitis, ¿no? Entonces son cuadros mucho más polimorfos que lo que hemos visto anteriormente. Bueno, creo que con eso ya concluyo la clase. Si tienen alguna pregunta, ¿alguna pregunta? No, doctora. ¿Todo claro? Espero que lo puedan asimilar. Yo sé que es bastante información. Trate siempre de identificar lo que viene a ser el síndrome eczematoso, que caracteriza la mayoría de dermatitis, especialmente la dermatitis atópica o estas otras dermatitis, y han visto que pueden tener también manifestaciones un poco más polimorfas cuando se trata de reacciones más severas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Que tengan buenas noches, que les vaya bien en su examen, creo que está próximo, bueno, y que sigan aprendiendo, tienen mucho que aprender y estudiar todavía. Buenas noches con todos entonces. Doctora, muchas gracias. Disculpe, ¿podría pasarme esos PPTs, por favor? Ya, te lo mando en un rato. Está bien, doctora, muchas gracias. Y mañana, Sí, nuestra práctica igual en el sótano los espero. Buenas noches, chicos.